Este, Hola, saludos hasta Hualula, Hidalgo, y hasta aquí al lado, muy cerca, a una parejita, que está cumpliendo, tengo entendido, un mes aniversario, ajá, o como sea, como que se les llame ahora, hoy, a esas cosas, pero no, saludos a una pequeña, a una gran parejilla, este, que sé que es una gran seguidora. Estoy yo improvisando esto, pero pues nada, al final, a ver, tuve ahorita un pequeño, fallo técnico. Esto definitivamente sí o sí va a ir directo al canal, al podcast. Entonces aquí yo voy a cortar, ¿no? Y ahora sí voy a iniciar como tal la sesión. Y prácticamente ya pasaron como los 10 minutos de rigor. Entonces, pues nada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Letras Postcréditos. Bienvenidos sean a una nueva sesión en vivo, en donde justamente estamos hoy reunidos para una nueva sesión de relatos de terror, o de relatos más que nada de la narrativa completa de Howard Philip Lovecraft. Una noche de terror, una noche oscura, una noche de quién sabe qué nos vamos a encontrar el día de hoy. Realmente, pues justamente estoy aquí reunido porque me sentí con este rush, me sentí con ritmo. Curiosamente, ¿no? Según yo decía, no, es que de repente leer varias cosas de este señor como que hace que ande medio movido y ande soñando estupideces, que curiosamente de ayer para hoy soñé cosas súper horrorosas, que qué bueno, como en la historia que justamente subí anterior a que iniciara la sesión, que qué bueno que el horror de lo que me sucedió en la pesadilla, pues no la recuerdo, o hace que justamente la memoria pues se borre. Y pues nada, al final, pues reitero, me sentí como que con este feeling, me sentí con este rush de justamente decir, güey, hay que hacerlo la otra semana, hay que hacerlo, vámonos poco a poco claramente, pero vamos a hacerlo la semana. Intenta como hacer un poco más seguido, más allá de hacer algo continuo específicamente acá en Letras Postcréditos, sino que justamente también motivado a raíz de que hubo el primer en vivo que yo justamente hice específicamente aquí en Letras Postcréditos, en donde pues estuvo divertido. Bueno, yo necesitaba como que también romper la barrera de la pena, de la vergüenza al hacer esto y sentir que, aunque de alguna u otra forma ahí, aquí arribita aparece más o menos cuántas personas están realmente en vivo, yo siento que, o mi locura, o mi cabeza me dice que son miles de personas las que me están viendo, ¿no? Pero no, y no por vanidad, sino por vergüenza a sentir que justamente una cámara me está grabando en vivo. Pero independientemente de eso, en ese en vivo, ya para realmente empezar a entrar en materia, en ese en vivo yo dije, a ver, nosotros, una de las cosas como proyectos que quiero realmente lograr específicamente aquí en Letras Postcréditos es terminar de leer este libro, pero no solo leerlo conmigo, sino realmente hacer las narraciones y aprovechar justamente hacerlos en vivos para el hecho de que pues pueda ser otro tipo de dinámica por acá. Y pues ya voy a la mitad, ya vamos a la mitad. Si bien nos va, o si bien me va, espero realmente terminarlo, espero terminarlo antes de que termine el año. No hay prisa realmente como tal, nunca. Esa es una gran lección que yo he aprendido últimamente a raíz de un podcast que está en proceso, un episodio del podcast, el proceso de ser publicado. Estoy en asuntos de edición nada más. No hay prisa para realmente leer las cosas, no hay prisa para realmente leer a Lovecraft, pero reitero, de repente me agarra esta media obsesión de querer, ¿saben? Ese supuesto o esos famosos talks de querer cerrar ciertamente ciclos. Y si algo en concreto para este 2023 quiero terminar, es justamente que terminemos juntos, porque lo hemos estado leyendo juntos, la narrativa completa de Lovecraft. Y para quienes justamente es la primera vez que están justamente en este en vivo o un episodio como en concreto
y por el azar del algoritmo o del destino justamente a ustedes les llegó un episodio de Letras Postcréditos en Spotify o el canal de YouTube, pues justamente esta es una serie en la que justamente pues estoy narrando en vivo un relato tras relato de este volumen de Howard Philip Lovecraft, el maestro del horror cósmico, en el que pues sí, para que justamente descubramos juntos, más que yo decirles, miren, yo descubrí esta historia y se las platico, se las comento y quiero platicar a raíz ciertas cosas sobre justamente esa historia. Descubramos esto juntos y pues a ver qué justamente nos genera, qué tanto nos imagina, y pues no les voy a negar, se ha puesto bueno, o al menos siendo uno de mis autores favoritos, definitivamente, claro que me ha brindado placeres horrorosamente insospechados. No me tergiversen ese comentario, sino entendámoslo literariamente hablando. Pero pues nada, ya solté la lengua, ya perdí más o menos otra vez ese hielo justamente que de repente me da cuando inicio, cuando justamente uno ya va teniendo cierta práctica a la hora de hacer estas cosas. Ya tengo el café en mano. Como es costumbre en estas sesiones, realmente no sé qué, ¿cómo decírselos? Espero la música se escuche lo suficientemente bien. Le voy a subir un poquito para yo también sentir, porque también de repente a mí me aclimata esto. No sé qué realmente texto, relato es el que se nos va a venir ahorita, el que nos toca ahorita, me tocaría ahorita leer. Ya estoy abriendo el libro justamente, estoy hojeando más o menos las páginas para más o menos tantear cuánto tiempo nos estaremos llevando, qué tan largo es, también porque soy consciente justamente del tiempo que les pueda a ustedes llevar, reitero, tanto para quienes están ahorita justamente en el en vivo como para cuando esto queda grabado en el futuro. Y también sé que bien esto se puede poner pausa y le pueden seguir después. O sea, estoy justamente consciente de eso, pero pues justamente también de repente ya me tocó, porque realmente no tenía como dimensiones, pero eso es lo padre, por descubrir así al aventón y decir, güey, ¿qué es esto? Porque imagínense, si por el mismo nombre de repente no me llamara la atención el leer el relato, pues simplemente no lo leería. Entonces, pero de repente, y se los juro, sesión tras sesión, solo ha habido uno que quizá no tuvo ese punch, pero el resto ha sido mera exquisitez de narrativa, de cuentos de terror, ¿no? Entonces, confío, sé que no me va a decepcionar, sé que ya abriéndolo ahorita, y teniéndolo frente a mí, el nuevo texto, el nuevo relato a narrar ahorita en vivo para ustedes, que vamos a descubrir juntos, pues nos lo vamos a disfrutar. Ya podemos empezar a entrar en la atmósfera. Ya tengo el título justamente del texto aquí y se llama Lo Innominable o Lo Innombrable. Innominable. Ese es el título aquí traducido al menos, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a ver qué nos depara en esta nueva historia. Reitero, pónganse cómodos, bienvenidos. Esto es Letras Postcréditos, una nueva noche de terror con Lovecraft. Mi nombre es Diego y pues estoy a punto de ya iniciar esta nueva narración. Ya está la musiquita. No hay ya específicamente aquí el modo cósmico en el filtro que de repente tenían los filtros de Instagram. Esta ocasión en el feeling justamente en el que venía para prepararme, no dormirme, y de repente esa siesta medio vespertina que a veces me doy cuando regreso del trabajo, porque pues sí, de repente uno llega cansado. Hoy no hubo playera de Lovecraft, como continuamente también de repente la tengo, pero pues traigo esta de Rammstein, porque pues justamente de repente quise escuchar el rush y entrar con ese rush para pues tener la energía suficiente y la voz suficiente para poderles narrar las cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya me tomé otros minutitos de más para poder leer esto, pero digo, más bien para desarticular o empezar a gesticular lo suficiente para poder narrar bien esto, para hacer tiempo justamente en el que se vayan uniendo quienes gusten justamente unirse a esta nueva sesión.
Y pues nada, justamente ya, basta de chácharas. Este tiempo bien lo pude haber aprovechado para comerciales, pero es que realmente pues no tengo, ya más o menos se los di. Entonces pues nada, voy a comenzar ahora sí. Bienvenidos nuevamente y por última vez, bienvenidos a una nueva noche de terror aquí en Letras Poscritos. Mi nombre es Diego y el siguiente relato a narrar se llama Lo Innominable y dice así. Nos hallábamos sentados en una decrépita sepultura del siglo XVII al atardecer de un día otoñal en el viejo cementerio de Arkham. Especulábamos acerca de lo innominable, mirando al sauce gigantesco que se erguía en el centro del cementerio y cuyo tronco casi había engullido la antigua y apenas legible losa. Yo había hecho un fantástico comentario acerca del alimento fantasmagórico e inenarrable que sus raíces colosales debían de succionar de aquella vieja tierra vetusta y sepulcral, pero mi amigo me reprendió por decir semejantes tonterías y dijo que puesto que no había habido ningún enterramiento desde hacía más de un siglo, con toda probabilidad de allá abajo no existía nada que alimentar al árbol de otra manera que la habitual. Además, añadió, mis constantes referencias a lo innominable y a lo incalificable eran un recurso pueril muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Me gustaba demasiado finalizar mis relatos con visiones o sonidos capaces de paralizar las facultades de mis héroes y les despojaba de todo su valor, capacidad del habla y asociación de ideas para que no pudieran contar lo que habían experimentado. Conocemos las cosas que nos rodean, decía, solo a través de nuestros 5 sentidos o de nuestras intuiciones religiosas. De otra manera, resultaría imposible hacer referencia a cualquier objeto o visión que no pueda definirse claramente en base a los sólidos axiomas demostrables o a las adecuadas doctrinas teológicas, a ser posible congregacionalistas, a las que se podrían innovar con cualquier otro cambio que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle tengan a bien aportar. Comentario interesante para posiblemente comentar al final de la sesión y espero acordarme, ¿no? Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo despreocupadamente. Era el director de la East High School, nacido y criado en Boston, y practicante de esa ceguera autocomplaciente hacia las vagas alusiones de la vida tan característica de Nueva Inglaterra. Su punto de vista radicaba en que solo las experiencias normales y objetivas poseen un valor estético y que el artista no solo debe provocar una intensa emoción por medio de la acción, el éxtasis y el asombro, sino mantener un plácido interés y reconocimiento por las transcripciones precisas y detalladas de la vida cotidiana. En especial, se mostraba contrario a mi preocupación por todo lo místico e inexplicable, pues aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no admitía que fuera un tema conveniente para ser abordado por la literatura. Resultaba virtualmente increíble para un intelecto claro, práctico y lógico, como el suyo, que una mente pudiera encontrar su mayor placer evadiéndose de la rutina diaria o mezclando imágenes excepcionales y dramáticas que generalmente están destinadas por virtud del hábito y la fatiga al aburrido modelo de la existencia actual. En su compañía, todas las cosas y sensaciones tenían unas dimensiones, propiedades, causas y efectos perfectamente delimitados. Y aunque presentía vagamente que el cerebro a veces esconde visiones y conceptos de una naturaleza bastante menos geométrica, clasificable y moldeable, se creía autorizado para dibujar una línea arbitraria y desechar todo lo que no podía ser experimentado y entendido por el ciudadano medio. No sonaba demasiado sensato, según él. Aunque me daba perfecta cuenta de la inutilidad de mis argumentos imaginativos y metafísicos frente a la complacencia de un ortodoxo de la vida diurna, había algo en la escena de esta conversación vespertina que me estimulaba a seguir con la charla.
Las decrépitas losas de piedra, los venerables árboles, los centenarios tejadillos holandeses a dos aguas de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor, todo contribuía a enardecer mi espíritu en defensa de mis creencias. Y no tardé mucho en lanzar mis ataques contra el terreno de mi enemigo. En realidad, no resultaba demasiado difícil contraatacar, ya que sabía que Joel Manton seguía bastante aferrado a muchas de las supersticiones mundanas que las gentes más cultivadas habían dejado atrás. La creencia en las apariciones de personas que se estaban muriendo en lugares distantes y los vestigios dejados por rostros antiguos sobre las ventanas a las que se habían asomado en vida. Para creer en estos cuentos de viejas, insistía yo ahora, hay que tener mucha fe en la existencia terrenal de ciertos elementos sobrenaturales, que a un mismo tiempo están separados de sus homólogos materiales y son consecuentes con ellos. Esto entrañaba una capacidad para creer en los fenómenos que están más allá de los conceptos tradicionales, pues si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible por medio mundo, o desplazarse de aquí por allá durante siglos, ¿por qué iba a resultar tan absurdo suponer que las casas deshabitadas están llenas de insólitas entidades sensibles, o que los viejos cementerios rebosan de unas inteligencias terribles e incorpóreas que han sobrevivido durante generaciones? Y dado que el espíritu, para provocar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede estar limitado por ninguna de las leyes de la naturaleza, ¿por qué es un disparate imaginar que los muertos revividos puedan adoptar una determinada forma o una ausencia total de forma que para el observador humano resultaría completa y aterradoramente innominable? El sentido común, al reflexionar sobre estos temas, le dije a mi amigo con cierto acaloramiento, no es más que una estúpida falta de imaginación y flexibilidad mental. El sol estaba a punto de ponerse, pero ninguno de los dos quería dar por acabada la conversación. Manton no parecía muy impresionado por mis argumentos y se apresuraba a refutarlos con esa confianza en sus propios criterios que, sin duda, tanto éxito le había otorgado como profesor. Pero también yo estaba demasiado seguro del terreno que pisaba como para temer una derrota. Se hizo de noche y algunas lucecitas brillaron lánguidamente en distantes ventanas, pero tampoco nos movimos. Y el sepulcro que nos servía de asiento resultaba bastante cómodo, y yo sabía que a mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua, decrépita mampostería de ladrillos horadada por las raíces justo detrás de nosotros, ni la total negrura en la que nos sumergía la tambaleante, desierta casona del siglo XVII que se interponía entre nosotros y la primera farola de la calle. Allí, en medio de la oscuridad, sobre aquella tumba resquebrajada próxima a la vacía casona, charlábamos sobre lo innominable. Y cuando mi amigo terminó de exponer sus burlonas refutaciones, le conté la terrible evidencia que se ocultaba tras uno de mis relatos, precisamente del que más se había mofado. El cuento se titulaba La ventana del ático y había aparecido en el ejemplar de enero de 1922 del Whispers. En un montón de sitios, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos ante las numerosísimas quejas expresadas por personas estúpidas y débiles. Pero en Nueva Inglaterra no produjo ni un escalofrío y los lectores simplemente se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Afirmaron que aquella criatura era biológicamente imposible, que no se trataba más que de otra de esas estúpidas leyendas locales que Cotton Mather había hecho lo bastante creíbles como para incluirlas en su caótica Magnalia Christi americana, y que su existencia estaba tan pobremente documentada que ni tan siquiera se había atrevido a dar el nombre de la localidad donde se había desatado el horror. En cuanto a cómo me las había arreglado para desarrollar la breve reseña del viejo místico, todo era completamente falso e imposible, típico de un escritorzuelo frívolo e irracional.
Efectivamente, Mather había afirmado que la criatura había sido parida, pero nadie, exceptuando un sensacionalista de 3 al cuarto, podría pensar que se hubiera desarrollado, que se asomara a las ventanas de la gente por la noche y que se escondiera en el ático de una casa, en cuerpo y en espíritu, hasta que alguien lo descubrió siglos después asomado a la ventana y no pudo describir qué fue lo que hizo que sus cabellos se volvieran grises. Todo esto no era más que una basura descarada y mi amigo Manton no se reprimía a la hora de insistir en ello. Entonces le conté lo que había descubierto en un viejo diario redactado entre 1706 y 1723, que había salido a la luz entre los papeles de una familia que moraba a poco más de 1 kilómetro de donde nos hallábamos sentados, eso y la verdad irrefutable de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y en la espalda, las cuales están descritas en el diario. También le hablé de los miedos que abrigaban otras personas de la región, de cómo se habían ido transmitiendo entre murmuraciones generación tras generación y de cómo se probó que la locura de un niño que en 1793 entró en una casa abandonada para examinar ciertas huellas no era en absoluto fingida. Sin duda, fue un suceso terrible. No es de extrañar que los investigadores se estremezcan al estudiar la época puritana de Massachusetts. Se sabe tan poco de lo que ocurrió bajo la superficie. Tan poco y sin embargo tan espantosamente repugnante que a veces sale al exterior burbujeando de imágenes putrescentes. El horror a la brujería es como un terrible rayo de luz en medio de los caóticos pensamientos de los hombres, pero incluso esa definición se queda corta. La sesión pasada hubo una definición, una cita para enmarcar o tatuarse. Aquí hay otra, la voy a repetir para que quede un poquito más amarrada. Porque escuchen. Y a algunos sé que les gustará también un poquito más. El horror a la brujería es como un terrible rayo de luz en medio de los caóticos pensamientos de los hombres. Pero incluso esa definición se queda corta. No había belleza ni libertad, como podemos adivinar al ver los restos arquitectónicos y domésticos o al rememorar los sermones enfermizos de los soberbios eclesiásticos. Y dentro de ese rumbroso chaleco de fuerza se echaba una atrocidad maliciosa, el satanismo y la perversión. Esta era en verdad la apoteosis de lo innominable. Cotton Mather, en ese diabólico sexto libro que nadie debería hojear tras caer la noche, como nosotros ahorita, pues espero que no, no se anda con rodeos al lanzar sus anatemas. Tan inflexible como un profeta judío y tan lacónicamente imperturbable como nadie antes, habló de la bestia que alumbró una criatura superior a las bestias, aunque inferior al hombre. El ser del ojo manchado y del borracho infeliz y vociferante que fue ahorcado por tener un ojo así. De todo esto habló sin rodeos, pero sin especificar qué sucedió después. Quizá no lo sabía, o quizá sí, aunque no se aventuró a contar. Otros sí conocían los hechos, pero no se atrevieron a relatarlos. No existe ninguna explicación oficial acerca de las murmuraciones sobre la cerradura de la puerta que daba a las escaleras del ático donde vivía un viejo solitario, ruinoso y amargado que había destapado la blanca losa de una tumba que todos evitaban y sobre la que circulaban cientos de extrañas leyendas capaces de helar la sangre a cualquiera. Todo está incluido en ese diario ancestral que yo había encontrado. Todas las murmuraciones y relatos elusivos sobre criaturas con un ojo manchado sorprendidos espiando por las ventanas durante la noche o en los campos desiertos rodeados de bosques. Algo había sorprendido a un antepasado mío en un tenebroso camino del valle, dejándole unas marcas de cuernos sobre el pecho y de garras simiescas en la espalda,
Y al buscar algún tipo de huellas impresas en la tierra pisoteada, descubrieron una mezcla de rastros pertenecientes a unas pezuñas escindidas y a unas garras vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correos dijo haber visto a un anciano llamando y persiguiendo a una cosa espeluznante e indescriptible que trotaba sobre Middle Hill bajo la tenue luz de la luna que precede al amanecer, y muchos le creyeron. Y desde luego, cierta noche de 1710, corrieron extraños rumores después de que el anciano solitario y decrépito fuera enterrado en la cripta que había detrás de su casa a la vista de la losa blanquecina. Nunca descerrajaron la puerta del ático, sino que dejaron la casa tal y como estaba, terrible y desierta. Cuando se producía algún ruido en su interior, la gente murmuraba y se estremecía, y confiaban en que el cerrojo de la puerta del ático fuera lo suficientemente robusto. Pero pronto dejaron de hacerlo cuando el horror se presentó en la casa del párroco y no dejó ni un alma con vida y ni un cuerpo de una sola pieza. Con el paso del tiempo, la leyenda fue adoptando un carácter espectral, pero supongo que la criatura debió de morir, suponiendo que llegara a estar viva alguna vez. Su recuerdo ha perdurado envuelto en un halo de miedo que se ha ido incrementando a causa de su secretismo. Durante esta narración, mi amigo Manton había permanecido en completo silencio y observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió cuando terminé, sino que me interrogó con gran seriedad. Disculpen esa súper pésima falla técnica. Olvidé poner en silencio el teléfono. Repito el párrafo. En verdad, disculpen, y aprovecho a tomar un poquito de café. Durante esta narración, mi amigo Manton había permanecido en completo silencio y observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió cuando terminé, sino que me interrogó con gran seriedad acerca del muchacho que enloqueció en 1793 y que en apariencia era el protagonista de mi relato. Le conté que el chico había ido a aquella casa temida y abandonada, seguramente movido por la curiosidad, ya que pensaba que los cristales de las ventanas tenían la capacidad de retener las imágenes de quienes se habían asomado a ellos. El muchacho había ido a aquel terrible ático para examinar sus ventanas, ya que había oído historias sobre cosas que merodeaban tras ellas, y regresó gritando enloquecedoramente. Como ya he dicho, Manton se quedó pensativo, pero poco a poco recuperó su talante analítico. Admitió que podía haber existido alguna monstruosidad antinatural, pero me recordó que incluso la más morbosa aberración de la naturaleza no tiene por qué ser innominable o científicamente indefinible. Admiré su claridad y tesón, pero añadí nuevos testimonios que había recogido entre la gente de más edad. Estas ulteriores leyendas espectrales, afirmé, se centraban en ciertas apariciones monstruosas más espeluznantes que cualquier entidad orgánica. Apariciones de formas bestiales y gigantescas que a veces eran visibles y otras apenas tangibles, y que flotaban en las noches sin luna, merodeando alrededor de la casa, la cripta que había detrás y la tumba junto a cuya losa ilegible habría botado un árbol. Tanto si fuera cierto como si no lo fuera, que estas apariciones habían matado a determinadas personas, acornadas o asfixiándolas, como se afirmaba en algunas tradiciones sin verificar. El hecho es que habían causado honda impresión y aún eran secretamente temidas por los más ancianos del lugar, aunque las dos últimas generaciones ya hacía tiempo que se habían olvidado de ellas, y posiblemente este olvido es lo que las hacía morir. Es más, en lo referente a la estética del asunto, si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas son deformaciones grotescas de la realidad, ¿qué representación coherente podría expresar o definir una vaguedad tan gibosa e infame como un espectro de maligna y caótica perversión, como una morbosa blasfemia de la naturaleza? Repito, porque ni yo la entendí. ¿Qué representación coherente podría expresar o definir una vaguedad tan gibosa e infame
como un espectro de maligna y caótica perversión, como una morbosa blasfemia de la naturaleza. Moldeado por el cerebro muerto de una pesadilla híbrida, ¿no constituiría semejante terror vaporoso, en toda su repugnante verdad, la exquisitez, la demencia de lo innomable? Necesito leerlo de nuevo, porque aquí hay algo todavía más pesado de lo que recurrentemente ha sucedido anteriormente. Permítanme volverlo a narrar, solo es lo que seguía después de la primera pregunta. Moldeado por el cerebro muerto de una pesadilla híbrida, ¿no constituiría semejante terror vaporoso, en toda su repugnante verdad, la exquisitez, la demencia de lo innominable? Se me escapa. Pero bueno, continúo. Sin duda ya era muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso me rozó al pasar a mi lado, y creo que también a Manton, pues aunque no podía verle, noté que alzaba los brazos. Luego dijo: ¿y sigue en pie y abandonada esa casa de la ventana del ático? Sí, contesté, yo la he visto. ¿Y encontraste algo en el ático o en algún otro sitio? Había algunos huesos debajo de los aleros. Quizá fuera eso lo que vio el muchacho. Si era muy sensible, no necesitó descubrir nada más sobre el cristal de la ventana para perder el juicio. Si todos pertenecían a la misma criatura, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos sobre el mundo, así que regresé con un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había una grieta por donde los pude arrojar al interior. No pienses que hice el idiota. Tenías que haber visto aquel cráneo. Poseía unos cuernos de más de 10 centímetros de largo, aunque el rostro y la mandíbula eran como la tuya o la mía. Por fin pude notar en Manton, que ahora estaba más cerca, un auténtico escalofrío, pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Y los cristales de las ventanas? No había. Una de las ventanas ni tan siquiera tenía marco, y en el resto no quedaba ni un trocito de cristal sobre las aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas con celosías que habían pasado de moda antes de 1700. No creo que conservaran ni un cristal desde hacía más de 100 años. A lo mejor lo rompió el niño. Si llegó a la habitación, la leyenda no dice nada al respecto. Manton volvió a quedarse ensimismado. Me gustaría ver esa casa, Carter. ¿Dónde está? Con cristales o sin cristales, me gustaría echarles un vistazo. Y también la tumba en donde depositaste los huesos y la otra sepultura sin inscripciones. Todo este asunto parece bastante terrible. La has estado viendo hasta que se hizo de noche. ¡Ay, cabrón! Mi amigo se puso más nervioso de lo que había esperado, pues ante ese golpe de inocente teatralidad, se apartó de mí como un poseso y empezó a chillar con una especie de grito entrecortado que liberó toda la tensión precedente, como a mí ahorita. Fue un extraño alarido y resultó aún más espeluznante porque fue contestado, pues aún se escuchaba su eco, cuando oí un sonido chirriante en medio de la tenebrosa oscuridad y noté que una de las ventanas de celosía de aquella casona vetusta y maldita que teníamos tan cerca se estaba abriendo. Y como todos los otros marcos de las ventanas se habían desprendido tiempo atrás, supe que se trataba del espantoso marco sin cristales de aquella diabólica ventana del ático. No estoy entendiendo nada, pero me está dando miedo. O sea, sí, pero ¿saben? Entonces, y ya va a terminar. Qué cortito. Está bien. Entonces sentimos una ráfaga de aire fétido, un aire glacial que venía de la misma terrible dirección, acompañado de un chillido penetrante que brotó junto a mí desde las profundidades de aquella tumba decrépita habitada por hombres y monstruos. Repito. Entonces sentimos una ráfaga de aire fétido, un aire glacial que venía de la misma terrible dirección, acompañado de un chillido penetrante que brotó junto a mí desde las profundidades de aquella tumba decrépita, habitada por hombres y monstruos. Un instante después, fui derribado de mi tremebundo asiento por el impulso infernal de una entidad invisible y gigantesca, pero cuya naturaleza resultaba imprecisa.
y caí despatarrado sobre el moho cubierto de raíces sobre aquel abominable cementerio, mientras de la tumba surgía un clamor sordo y un zumbido jadeante que hicieron que mi imaginación poblara las tinieblas reinantes con las legiones de condenados deformes descritos por Milton. Poesía pura. Perdón, ya estoy de payaso, pero entendí la referencia. Se formó un torbellino de viento gélido y demoledor, y luego hubo un golpeteo de ladrillos que se desprendían del yeso, pero afortunadamente perdí la conciencia antes de saber lo que ocurría. Manton, aunque más bajo que yo, tiene mayor resistencia, ya que ambos abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas, y en pocos segundos supimos que nos hallábamos en el hospital de Saint Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor mostrando una tensa curiosidad y estaban ansiosas por ayudar a nuestra memoria contándonos cómo habíamos llegado allí. Pronto oímos hablar del granjero que nos había encontrado al mediodía en un prado solitario más allá de Middle Hill, a casi 2 kilómetros del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que antaño existía un matadero. Manton tenía 2 heridas graves en el pecho y varios cortes y arañazos menores en la espalda. Yo no estaba herido de importancia, pero tenía el cuerpo lleno de moratones y golpes de los más desconcertantes, incluyendo la impronta de una huella de pezuña. Era indudable que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los confusos e intrigados médicos hasta que supo cuáles eran nuestras heridas. Entonces apuntó que habíamos sido víctimas de un toro salvaje, aunque resultó bastante difícil identificar y describir al animal. Cuando los médicos y enfermeras nos dejaron, les susurré una pregunta llena de espanto. «Por Dios, Manton, ¿qué era eso? ¿Esas marcas? ¿Realmente era eso?» Mas yo estaba demasiado impresionado como para alegrarme cuando me contestó entre susurros algo que yo medio me esperaba. No, en realidad no era nada de eso. Era un todo, una gelatina, un cieno, y sin embargo tenía forma, un millar de formas espeluznantes, alejadas de todo lo que conocemos. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo, la vorágine, la última abominación. Carter era en lo innominable. Un momento, por favor. Voy a repetir esto último para cerrar, por si algo se les escapó. Espero que no. Cuando los médicos y enfermeras nos dejaron, les susurré una pregunta llena de espanto. «Por Dios, Manton, ¿qué era eso? ¿Esas marcas? ¿Realmente era eso?» Mas yo estaba demasiado impresionado como para alegrarme cuando me contestó entre susurros algo que yo medio me esperaba. No, en realidad no era nada de eso. Era un todo, una gelatina, un cieno, y sin embargo tenía forma, un millar de formas espeluznantes alejadas de todo lo que conocemos. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo, la vorágine, la última abominación. Carter era lo innominable. ¡Qué final! ¡Qué final! Y... ¿saben? O sea, a ver, déjenme... Hoy terminamos temprano. Digo, reitero, estoy consciente de su tiempo. De todas maneras, agradezco en serio que me acompañen, que estemos aquí. O sea, a ver, no es cuestión de monetización ni nada. O sea, realmente esta parafernalia literaria, realmente para mí es el valor por el cual yo incluso hago esta parafernalia en sí, para manifestar, ¿no?, lo que un cuento como de esta envergadura o cualquier otra historia realmente como puede provocar.
A ver, qué interesante relato acabamos de leer, de escuchar. Porque pues claramente yo también me escuché, justamente ahí por eso quise también repetir al final el final, porque claramente tiene una tonalidad bastante peculiar que justamente hay que cacharle el ritmo para justamente apuntar a eso innominable que justamente procura desde un inicio como explicarnos. Miren, a ver, creo que para hacerle honor justamente al texto, para hacerle honor a lo innominable, no voy a decir más cosas de lo que realmente no merece la pena decir. Reitero, ni siquiera soy crítico literario y ni pretendo serlo. Espero jamás, y se lo digo al Diego del futuro, cuando vuelva a ver esto, espero jamás pretendas creerte un crítico literario, y allí ni cinéfilo, pero sí puedo comentarles que noté algo muy distinto, muy distinto, y recupera algo que parece hasta como resumen de todo lo que ha trabajado y publicado con anterioridad. ¿Y a qué me refiero? Si de alguna u otra forma hay un texto escrito por Lovecraft que no sean sus ensayos o cartas, que parezca que realmente nos está hablando a nosotros, o sea, ya un poquito más directamente desde él y no desde sus personajes, aquí como que creo utiliza este recurso de plasmarse a él como escritor, porque incluso él lo menciona y nos da una pequeñilla cátedra de más o menos por dónde va el asunto del terror o el horror, ¿no? De cómo va este asunto de la imaginación y de cómo hay cosas o criaturas o entes o monstruos o lo que sea que realmente jamás van a poder ser descriptivos, por mucho que de alguna u otra forma maestros en el arte de la descripción narrativa puedan intentar como lograr. Creo que se utiliza a él como personaje, como escritor justamente de novelas para ponerse en el relato, aunque claramente pues podríamos solo considerarlo como un mero personaje, pero realmente él se utiliza para justamente presentarnos este concepto de lo innominable que, valga la redundancia, ni siquiera el mismo concepto podría realmente describirse como tal, y utiliza justamente también a otro personaje que bien podría resultar como un público en general o como otra persona que podría ser como un conocido de cualquiera quien cree en fantasmas, esa típica persona que dice, güey, los fantasmas no existen, X, ¿no? O lo que sea. Utiliza a ese personaje para justamente como que hacer ese balance, ese equilibrio en el mismo relato, y aún así, o sea, con argumentos narrativos dentro de su misma historia, decir, es que, y ni nos dimos cuenta, lo iba leyendo y ni nos dimos cuenta de cómo ya estábamos en la casa que estaban describiendo, donde en su momento empezó la leyenda de lo innominable, y de la nada, en un chispazo, en un chasquido, tanto estábamos adentro, tanto se manifestó y nos atacó, ¿no? O los atacó a ellos, y de repente ya estábamos en el hospital, escuchando lo poco que puede decirse de eso. Y lo tengo que citar, porque justamente fue lo que realmente pasó, ¿no? Lo que apenas se puede describir como lo innominable. ¿Por qué hago énfasis en estos comentarios? Para aprovechar el feeling que reitero que traigo para poder platicar y aprovechar lo que ahorita Lovecraft nos dice. Nunca había hecho esto. Él se ha inventado personajes que la mayoría siempre hablan como en primera persona, como si la persona que vivió esas cosas espantosas no, de alguna u otra forma tuviese la oportunidad de contarnos lo que vivió, lo que experimentó, lo que vivenció, pero realmente jamás, él
hacia este rollo meta, de ponerse justamente en el mismo relato, reitero, de repente medio darnos una pequeña teoría de lo que es el horror, más que un género, ese algo que es el horror que abre esas dimensiones emotivas o en nosotros que permiten que se haga, que existe, que se manifieste la literatura, pero que a su vez justamente creo que puedan también manifestarse estas cosas que solamente en este tipo de relatos se pueden manifestar. ¿Saben? Esto no lo había hecho, pero a su vez remata, y por eso, y ya con esto cierro, remata y retoma todo lo que ha trabajado anteriormente con todas esas criaturas rarísimas que todas esas que ya hemos tenido la oportunidad de más o menos imaginarlos, y aún así nuestra imaginación siempre se va a imaginar cosas absolutamente distintas, y lo que realmente está narrando se nos va a escapar de nuestra imaginación. Va a ser muy complicado que realmente imaginemos algo fiel a lo que él estaba narrándonos, o él estaba escribiendo como tal, o a lo que él estaba pensando en concreto o viendo, que no sabemos. Y pues realmente nos dice, lo innominable es esto, la manera en que se puede hablar o platicar sobre esto innominable es de esta manera, es decir, por medio de un relato. Y realmente tan innominable es como el horror realmente es también tan innominable que no se puede extender de más, porque es algo tan concreto, es algo tan horroroso, es un sentimiento tan puntual que las palabras jamás van a poder describir eso innominable, ni con un cuento. Curiosamente, paradójicamente, sí se necesita de un relato, no de un tratado, pero aún así, en el momento en el cuando realmente se manifiesta, o sea, primero se hace el terreno y ya después se manifiesta. Se manifiesta y punto, porque jamás se va a poder denominar, es innominable. Y esto se vuelve circular y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué relato? Esto es como para estudiar, más, o sea, sí, a ver, yo lo disfruté, espero que ustedes lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias ahorita por haberme acompañado en todo este ratito que justamente hemos compartido en vivo y ya justamente posteriormente como tal grabado, y que ya lo han escuchado completo. Espero hayan disfrutado como tal el relato, espero no haber dicho demasiadas disparates, pero realmente es el feeling letras post créditos cuando uno termina de leer un libro, o yo en lo personal, cuando yo termino de leer un libro, ver una serie o ver una película, se despierta y se enciende este sentimiento de platicar lo que justamente acabo de leer o ver, ¿sabes? Y por eso justamente no es que no pude contener, sí lo pude contener, pero eso es el feeling, el rollo de letras poscritos que justamente pretendo yo dejar aquí en el internet, ¿no? Entonces, pues nada, sus comentarios son absolutamente y abiertamente recibidos. Por favor, yo estoy encantado de leerlos. Si ahorita justamente los dejan como tal en vivo, y si no alcanzo o no alcanzan como justamente a escribir algo como tal, pues justamente también yo podré leerlos con todo gusto en donde sea que esto justamente se termine publicando. Y pues nada, reitero, más que un relato específico como decir, güey, no, bueno, es que qué onda, qué miedo, ya apaga esto, porque si no siento que en serio se me va a aparecer algo y Diego, ya no vuelvas a hacer eso. O sea, realmente no, o sea, ese terror que sí nos puede provocar ese horror, pero a la vez también desear querer más. Este cuento en particular, y necesito puntuarlo para que también lo tengamos presentes, y para quienes también por primera vez solo han leído a Lovecraft y escuchado a Lovecraft de esta manera, y específicamente este relato, este es uno para estudiarlo por la teoría ahí
inscrita o inmersa o inyectada, pero que se necesita escarbar. O sea, hubo dos preguntas, recordarán, que tuve que volver a releer porque dije, a ver, esto ya, si es un cuento, pero ya no es un cuento, ¿saben? Entonces, nada. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarme. Reitero, el hecho de que me acompañen en esta parafernalia y leyendo a alguien tan magnífico, independientemente de que sea uno de mis autores favoritos, y que definitivamente se está súper encabezando como definitivamente uno de mis 10 favoritos, espero también se esté convirtiendo en uno de sus favoritos para ustedes. Espero que justamente esta manera de que conozcan algo más de Lovecraft, o sea, más relatos de este señor por medio de letras postcréditos a través de mí, su servidor, sea totalmente de su agrado y evidentemente haga o les invite justamente a que ustedes tengan por sí mismos un librito de él, el mismo que yo tengo, o cualquier otra edición, y digan, güey, por favor lea Lovecraft, y de repente empecemos a evangelizar al mundo con la religión de Lovecraft, ¿no? Pero es solo un chiste malo literario. Sí, en fin, no me hagan caso. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan una excelente noche, tarde, día o noche. Si también ya cuando esto lo escucharon después, ¿no? Sea en el momento en el que ustedes estén escuchando esto. Para quienes ahorita me han acompañado en vivo, muchísimas gracias por su compañía. Reitero, yo de repente sí, me imagino que están conmigo ahorita donde yo estoy, pero a la vez de repente también siento que estamos en la misma historia o estamos sentados frente a una fogata leyendo esto y sintiendo ñáñaras y con la cobijita en el bosque pero sintiéndonos vivos por escuchar esto. Ahí está una respuesta que yo me estaba preguntando. ¿Por qué nos gustan las historias? ¿Por qué? ¿Y por qué me gusta descubrirlas? Porque justamente me hace sentir vivo y, ¿saben? Es ese rush sabroso que la literatura y el cine sí o sí definitivamente despiertan. Que espero que también yo les pueda acompañar a que también se les despierte y se nos despierte juntos esa sensación. Basta de pavadas, dirían mis profesores de literatura. Cuídense mucho. Mi nombre es Diego, esto es Letras Poscritos. Esto fue una noche de terror con Lovecraft. Espero hayan disfrutado el relato y mis disparates, ¿no? Tengan un poco de sentido o hayan ayudado como a cuajar lo que justamente acabamos de leer, descubrir y de escuchar. Y pues nada, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Reitero, traigo el feeling, no sé qué pase. Digo, hay que llegar primero, esto es un día a la vez, porque no sabemos si ahorita me va a dar un paro cardíaco. Pero nos vemos la siguiente semana. Esto ya agarré un ritmo que quería yo agarrar desde antes, pero sin querer ahorita ya estoy encarrilado y ya es momento. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Y pues nada, pasen bien. Aquí seguimos, yo sigo compartiéndoles historias, y mientras sigan habiendo historias que leer o ver, Letras Poscritos siempre va a seguir existiendo. Entonces, pues nada. Ahora sí, hasta luego. Quien se despide mucho no se quiere ir, pero ahora sí ya me voy. Ahora sí, bye bye. Nos vemos en la próxima.